clase de autores entities tenemos lo que es nuestro respectivo paquete y también que estamos importando el jakarta.persistence. En @entities hacemos referencia a que estamos mapeando una tabla en una base de datos. En este caso sería la tabla autores de nuestra base de datos authors. En @netquery, aquí lo que estamos haciendo es que estamos definiendo unas consultas predeterminadas. En este caso sería nombre, teléfono, fecha, género. Cuando nos referimos a .file, queremos decir lo que estamos tratando es de que nos devuelvan todos los registros de la tabla, así como el find variable, en este caso puede ser nombre, teléfono, fecha, género. Eso nos permite realizar una búsqueda filtrada por campo específico de la entidad, que nuestro campo específico serían nombre, teléfono, y género. También tenemos lo que es nuestro @id, que eso nos indica que es nuestra llave primaria en nuestra base de datos o nuestro campo que no puede ser nulo. En este caso nuestro campo sería nombres. También tenemos los @basic, que nos indica que son mapeados directamente a las columnas de la tabla, pero sin alguna restricción adicional, como índice o clave primaria. Esta parte del código nada más nos especifica el tipo de carácter o los caracteres necesarios para cada una de nuestras variables. También tenemos los get y los reset, que son métodos que nos permiten acceder y modificar los valores de los atributos de la clase desde otras partes del código. Esto sigue el principio de encapsulación, donde los atributos de las clases son privados, pero pueden ser accedidos de manera controlada a través de estos métodos. Hola a todos, voy a hablar un poco acerca, mi nombre es Carlos René Arevalo, perdón, y voy a hablar acerca un poco de algunos de los componentes de la aplicación que hemos desarrollado en este proyecto, en este desafío. Voy a hablar un poco acerca del Manage Beam, en este caso yo he nombrado Autores Beam, que es el que nos permite manejar las interacciones que tiene la vista y el modelo en la gestión de los autores. Este Beam se encarga de controlar la lógica del negocio y la interacción de la vista. Primero está la definición de algunos de los atributos, como por ejemplo un atributo booleano, que es para ver si el registro es nuevo o si va a ser alguna modificación de un registro ya hecho anteriormente. También uno para el campo del filtro del género y uno para ir contando los autores que están. Luego están los getters y setters para definirlos, que es uno de los métodos principales para definirlos, para ir vinculando los datos entre el formulario y el bin. Luego están algunos métodos como por ejemplo este método que sirve para filtrar la lista por género, un método para contar los autores que están en el formulario, luego el método para guardar o modificar un estudiante que tiene un if anidado. Si estamos en un modo de registro nuevo va a crear un nuevo autor, si no nos va a dar algún error. Luego nos va a dar un mensaje de confirmación donde nos dice que ya se fue registrado correctamente. Y si vamos a modificar, va a poner en el campo los datos y para ir modificando y nos va a dar también un mensaje de éxito o no. También tiene un catch para un error en caso de que exista. Luego está el método para seleccionar el autor, cargarlo en el formulario y modificarlo. Luego un método para que ir eliminando el autor por su nombre, también con sus respectivos mensajes de error o de confirmación. Luego el último método que hemos puesto acá es uno para limpiar los campos después de que sea agregado o después de que sea modificado, para que la aplicación sea intuitiva y no tenga que estar borrando manualmente a la persona y se pueda agregar otro campo muy fácilmente. Luego, otro de los componentes que les voy a hablar acerca de la aplicación es la página XHTML, que es la que nos permite manejar la interfaz. Este está usando las Jakarta, las JSF, perdón, JSF, y usa componentes JFS combinados con HTML y CSS.
Eso nos genera el formulario para ir interactuando con todo lo anterior que les mencioné. La estructura es súper básica. Al inicio en la cabecera se define el documento, los componentes JSF que se mandan a llamar y los links a a las hojas de estilo, porque se está usando Bootstrap y Alertify para las alertas. Luego aquí hay algunos estilos para los bordes de los cuadros y algunos para centrar, algunos de esos estilos que nos convenía tenerlos aquí al frente. Luego en el body todos los containers están divididos con su div. Hay algunos anidados, etcétera. Hay un div principal que es el que contiene todo el formulario y luego hay un div por cada formulario, por cada cuadro, para poder ir manejando de una forma correcta las cajas y hacer un manejo de cajas óptimo. Tenemos el campo para los nombres, un formulario de los autores. Luego tenemos el cuadro de las validaciones que nos va a permitir eh, informar al usuario si el dato que está ingresado es correcto o no. Los botones, la tabla de los autores y el filtro también que va a estar a la derecha. Luego la tabla del directorio de autores, los botones de editar y borrar. El botón también que está hasta abajo que sirve para contar a los autores. Ahí podemos ver que está correctamente enlazado con el BIM para mandar a llamar los métodos, etcétera. Y luego un mensaje de éxito, que es el que nos menciona de que si se pudo desplegar o no. Como podemos ver, el código está muy bien comentado para una mayor comprensión en su lectura. Y también la página esta de la interfaz es muy intuitiva, es muy fácil y es muy simple. Está diseñada para que sea fácil de usar y que el usuario pueda gestionar los autores de una manera fácil mediante el formulario. Eso sería todo de mi parte. Saludos, ingeniero. Yo le voy a explicar la parte de la carpeta de models, útiles y el validador para el número de teléfono. Empezando con la parte de autores, con los paquetes que se importaron, tenemos primero el Entity Manager, que este va a ser nos va a dar los métodos para interactuar con la base de datos. Tenemos Entity Transaction, que va a controlar las transacciones. Tenemos Autores Entity, que sería la entidad que va a representar la tabla de autores en la base de datos. Tenemos GPA útil, que sería la que nos va a proporcionar un método para obtener una instancia de Entity Manager. Y luego tenemos los métodos que utilizamos, que el primero sería el método para obtener el autor o los autores, que este método nos va a devolver todos los autores en la base de datos. Y luego se ejecuta esta parte de aquí, va a ejecutar la consulta y como el nombre de find all, y de esta forma va a devolver todos los autores. Luego tenemos end.close, que este va a cerrar el Entity Manager una vez que nosotros hayamos obtenido la lista que estamos buscando. Luego tenemos la parte de obtener. Aquí me había equivocado, es listar autores y esta es la parte de obtener autores. Este sería el método de obtener. Este va a buscar y va a devolver el autor por el nombre que su campo clave sería el nombres. Y de esta forma va a buscar el autor en la base de datos utilizando el valor de nombres, que sería el identificador. Luego tenemos la parte del método de insertar autores. En esta parte va a insertar un nuevo autor en la base de datos y va a iniciar, primero inicia la transacción, luego verifica que el método de obtener autores, eh, esto es para verificar si existe un autor con el mismo nombre y si lo encuentra, va a hacer la transacción y no va a hacer un nuevo registro. Luego tenemos la parte donde se inserta el nuevo autor en la base de datos, que sería el persist autor. Luego tenemos el tran.commit, que de esta forma va a confirmar la transacción y va a guardar los cambios. Y luego tenemos los retornos. En esta parte sería si inserta un nuevo autor con la base de datos, bueno, en la base de datos, y el cero si hubo algún problema al hacer esta transacción. Luego tenemos el método de modificar autores, que va a modificar un autor que ya esté existente en la base de datos y luego va a hacer un m.emerge, que este va a actualizar el autor en la base de datos si existe y de la misma forma nos va a devolver
en esta parte si la modificación fue exitosa y al 0 si hubo algún problema durante la actualización. Y por último tenemos el método para eliminar, y esto lo va a eliminar el autor por el nombre. En esta parte de aquí, en el mfind, eh, va a buscar el autor por el nombre que nosotros ingresemos, y si lo encuentra con el m.remove, va a eliminar el autor. Y de esta misma forma nos va a retornar si fue exitoso, o el 0 si encuentra algún error. Esta es la parte para el archivo de autores.mod. Luego, pasando por la carpeta de utils, tenemos dos archivos, que el primero sería el Entity Manager, eh, que sería igual como en el anterior para interactuar con la base de datos. Entity Manager Factory, que este sería, va a crear las instancias de Entity Manager. Tenemos el de persistencia, que este es el punto de entrada para trabajar con la GPA, y aquí va a tener la configuración de la base de datos. Y luego tenemos la definición de la clase, que sería el public class GPA útil, que sería una variable estática que se inicializa una vez sola cuando se carga la clase de GPA útil, y este se va a asegurar que solo haya una instancia de Entity Manager en toda la aplicación. Y luego tenemos el bloque estático, que este bloque del código, lo que va a hacer es que se va a ejecutar en una vez eh, cuando la clase de GPA útil es cargada por primera vez. Y luego tenemos el persistence, que esta va a crear una instancia de Entity Manager factorizando la configuración del archivo de persistencia, que sería el de persistencia.xml. Y aquí es donde se ha definido la unidad de persistencia con el nombre de default. Y en el archivo de persistencia.xml, como mencioné anteriormente, contiene las configuraciones de la base de datos como el nombre, el proveedor, etc. Luego tenemos el método de getEntityManager. En este método va a devolver una nueva instancia de Entity Manager utilizando el Entity Manager Factory creado previamente, y cada vez que se llame este método se va a obtener un nuevo Entity Manager que puede cerrarse después de su uso. Y es importante mencionar eso, que el Entity Manager después de cada operación se, se puede cerrar con m.close para liberar más recursos. Luego tenemos el segundo archivo de la carpeta de utils, igual con los paquetes importados. Tenemos face message, que se usa más que todo para mostrar los mensajes en las interfaces. Luego el face context, que es el contexto actual, que contiene toda la información sobre la petición que se haga, y es el principal punto de interacción con el ciclo de la JSF. Y por último el HTTP Servlet Request, que esta permite manipular y obtener la información de la solicitud de HTTP que nosotros hagamos. Después tenemos el método de face message, que en esta parte se crea el, el objeto de face message con el nivel de error, y este va a ser utilizado para mostrar un mensaje de error en la interfaz de usuario. Luego el severity error sería esta parte, indica el mensaje de un tipo error, y luego el MSG, el mensaje de error que será mostrado, y el null, que es el tercer argumento en el detalle del mensaje, pero en esta parte se deja null. Luego tenemos el face context, que agrega el mensaje de error, y esto contiene el ID, contiene el ID de cliente, que es el identificador del componente, y se le asigna este mensaje, y si es null se va a asignar al mensaje a nivel de la página. Luego el mensaje, que es el mensaje de error que será mostrado en la interfaz que nosotros queremos. Luego tenemos el face context, el método para almacenar un mensaje flash, que este va a obtener un flash scope, que es en un área temporal donde se puede almacenar objetos de HTTP.
Luego tenemos put name y es MSG que almacena el mensaje de MSG bajo el nombre de name en el flash scope. Y por último, el método de get request, que sería la parte donde se obtiene una solicitud de HTTP actual desde el contexto externo de la JSF y este convierte el objeto de HTTP Servlet Request para trabajar con la solicitud directamente, lo que nos va a permitir acceder a parámetros o atributos de la petición. Esto sería para la carpeta de utils y ya por último tenemos la validación para el número de teléfono. Igual, de la misma forma con los paquetes que importamos, sería el face message, que para crear el mensaje, el UI component, que va a representar el componente de la interfaz de usuario, el face context, que es el contexto actual de la JSF que obtiene la información, el face validator, que es una anotación que registra esta clase como un validador. Luego tenemos el validador, que es la interfaz que debe ser implementada para crear un validador personalizado en nuestro caso, y el validador exception, que es la excepción que se lanza cuando la validación falla en este caso. Y tenemos primero la anotación. Este va a marcar en esta clase un validador de JSF que se puede utilizar en formularios. Y en el argumento que nosotros tenemos, que sería SB Phone Validator, es el identificador que se usa en esta pista de la JSF para referenciar el validador. Luego tenemos la constante de Phone Pattern, y esta es la expresión regular y este va a definir el formato válido de un número de teléfono salvadoreño que queremos. Y la expresión está de esta forma. Primero está esta parte de aquí que nos indica que el número debe empezar con uno de los dígitos 2, 3, 6 o 7. Luego esta parte de aquí, después de ver los 3 dígitos, la D representa un dígito numérico y luego el guión nos indica que debe haber un guión, y esta última parte es de que deben de haber 4 dígitos y terminar para validando que queremos el número salvadoreño. Luego tenemos el método de esta parte de aquí. Tenemos el context, el component, que sería el componente de la interfaz de usuario que se está haciendo validada, la validación, el if, que va a verificar si el valor es null o si no coincide con el patrón definido del patrón de fondo. Y si es null o no cumple el formato, esto se va a significar que el número de teléfono no es válido, por lo que se lanza una excepción. En este caso, tenemos los mensajes de error, lo tenemos comentado de esta forma. Si la validación falla, se va a crear un mensaje de error de tipo error que contiene la descripción del problema. Y ya el mensaje está indicando que el número de teléfono debe comenzar con 2, 3, 6 o 7 y seguir el formato que nosotros aplicamos aquí. Y por último, el lanzamiento de la excepción, que se va a lanzar la excepción de validator exception, que va a definir que detiene la validación del formulario y muestra el mensaje de error que nosotros hemos colocado en la interfaz de usuario. Y esa sería la breve explicación de la parte de autores, la carpeta de utils y el validador del teléfono. Gracias. Ahora, con nuestro archivo de persistencia, este archivo nada más nos permite establecer conexión a nuestra base de datos para poder hacer nuestras consultas o nuestro envío de información. En un breve resumen, aquí especificamos lo que es nuestro localhost, nuestro puerto, el nombre de nuestra base de datos. También especificamos nuestro drive de MySQL, especificamos nuestros usuarios y nuestra contraseña. Aquí la contraseña puede variar, si en este caso usamos la contraseña root, pero puede ser de que no tengan contraseña, entonces nada más basta con colocarle las 2 comillas. En nuestra página de auditores contamos con nombre de autor, fecha de nacimiento, teléfono, género. También tenemos lo que es una tabla de directorio de autor donde se puede visualizar el registro de todos nuestros autores en nuestra página.
En esta página nosotros tenemos un contador y también tenemos un filtro. Al momento de darle al botón contar, automáticamente nos cuenta la cantidad de registros de autores que tenemos en nuestra base de datos. En este caso son 7. Si nosotros seleccionamos el filtro cualquier género, nos filtrará exactamente el género que andamos buscando. En este caso, romance. Si le damos en contar, el contador nos cambia al número de cantidad de género que buscamos. En este caso serían 2. Si nosotros ponemos terror, nos aparecen 3 datos de terror, le damos en contar, automáticamente se nos cambia el número de registro. Y sucesivamente con los otros géneros. En este caso de acción no tenemos ninguno, le damos en contar y aparece 0. También tenemos la opción de eliminar. Podemos borrar cualquier registro que nosotros tengamos. En este caso estamos borrando 2, 3. Nos aparece una animación donde nos especifica que estamos borrando el registro. Si le damos en contar, automáticamente otra vez nos aparece que nada más tenemos 4 registros. Nosotros podemos agregar cualquier registro que queramos. También tenemos nuestra validación. En este caso no ingresamos ningún datos. Aquí tenemos nuestra validación. Ingresamos un nombre. En este caso va a ser... Sería... con una fecha de nacimiento. Un número. Y nuestro registro fue ingresado exitosamente. Si nosotros queremos ingresar otro registro, y el número de teléfono colocamos un número al azar, malo, vamos a agregar, tenemos nuestro validador de teléfono en el cual lo indica que tiene que comenzar con un 2, un 3, un 6 o un 7 y con el formato de 4 números -4. Cambiamos ese formato, pongamos que es 33, le damos en agregar y nuestro registro fue registrado. Aquí está. Lo mismo, el botón contar nos cuenta el registro. Ahora, al momento de querer editar, por ejemplo, este que se prueba, lo vamos a editar. Nos jala la información en nuestro formulario que queremos editar. También nos modifica lo que es el botón. Ya no dice agregar, sino que dice modificar. Y cambiamos algunas de nuestros parámetros. Le damos en modificar. En modificar nada más nos modifica la información. Sí, nos modifica la información, pero no les ingresa como que fuera un nuevo registro. No sustituye la información original, sino que le agrega como un nuevo registro. En este caso que tenemos una validación de que nos dice de que la prueba Q ya fue registrada y exactamente aquí está. Si yo elimino esta prueba y elimino prueba, ahora si quiero ingresar uno de los nombres de los cuales aquí está, voy a probar con Carlos, que lo acabamos de ingresar, con una fecha cualquiera. Aquí el número estaba malo. Nos aparece que el Carlos ya está registrado. Por ende no nos deja ingresar el registro. Vengo, pongo otro nombre, pongo Carlos Javier, por ejemplo. Le doy a aceptar, en agregar. Si me agrega ya el registro. Y todos los cambios que se van haciendo aquí, tanto eliminación, modificación, ingresar nuevo registro, todos esos cambios van directamente a nuestra base de datos. Cualquier cambio que nosotros hagamos, nuestra base de datos también sufre cambio.